Para que este tema quede más claro, voy a pasar a explicar con más detalles las fuerzas de contacto. Primero que nada, una fuerza, como ya habíamos dicho anteriormente, es una interacción entre dos cuerpos o entre un cuerpo y su ambiente, y su unidad del sistema internacional es el newton. Cuando una fuerza implica contacto directo entre dos cuerpos, como un empujón o un tirón que ejercemos con la mano sobre un objeto, lo llamamos fuerza de contacto. Y tenemos 4 fuerzas de contacto. La fuerza normal es ejercida sobre un objeto por cualquier superficie con la que esté en contacto. El adjetivo normal significa que la fuerza siempre actúa perpendicular a la superficie de contacto, sin importar el ángulo de esa superficie. La fuerza normal se origina cuando el objeto se encuentra sobre una superficie y en caso de que no haya una superficie de contacto, entonces simplemente no va a haber fuerza normal. Por ejemplo, una caja que tiene un peso determinado sobre una mesa. Acá tenemos una fuerza de contacto. Luego vamos a seguir con lo que es la fuerza de fricción. La fuerza de fricción es ejercida sobre un objeto por una superficie y actúa paralela a la superficie en la dirección opuesta al deslizamiento. Y tenemos que tener en cuenta que tenemos dos tipos de fuerza de fricción. Una fuerza de fricción estática y una fuerza de fricción dinámica. La fuerza de fricción es la fuerza de oposición a los movimientos que quiere ejercer un objeto sobre una superficie. Así como hay fuerzas de contacto y de distancia, este tipo de fuerza, llamada también fuerza de rozamiento, es la que se encarga de reducir la rapidez de un objeto en movimiento, incluso frenarlo hasta un valor cero. Es frecuente que se diferencien dos tipos de fuerzas de fricción, según el momento del movimiento en el que se produce. Vamos a ver un poco lo que es la fricción estática. Cuando las dos superficies están en reposo, la fuerza que se opone al inicio del movimiento se denomina fuerza estática. Como impide el movimiento, se puede decir que es igual a la fuerza neta aplicada sobre el cuerpo, solo que en sentido opuesto. El roce estático siempre es menor o igual al coeficiente de rozamiento. Sin embargo, cuando los experimentos de fricción se llevan a cabo sobre bloques de metal suave, limpiados cuidadosamente, la diferencia entre los coeficientes estáticos y cinéticos tienden a desaparecer. Por ejemplo, tomemos como ejemplo esta imagen, una caja que tiene mucho peso contra el suelo y es difícil de levantar y mover. Fíjense cómo a esta persona le cuesta mover. Más si el suelo tiene muchas irregularidades. Ahora supongamos que tenemos un piso encerado, esta caja va a ser mucho más fácil, pero ahí ya estaríamos hablando de lo que es la fuerza dinámica. La fuerza dinámica es la que existe en un cuerpo que ya está en movimiento y tiene una magnitud constante. La diferencia con la fricción estática se puede ver en el hecho de que los cuerpos en reposo son muy difíciles de mover. Esa es la fricción estática. Pero cuando ya se ha vencido esa fuerza, resulta bastante más fácil, que va a ser la fricción dinámica. El coeficiente de fricción aquí va a ser menor a la estática y adimensional, debido a que es el resultado de dividir dos fuerzas, que es la de fricción y la normal. Unos ejemplos, como el que ya habíamos dicho anteriormente, si el suelo está encerado, esta caja se va a mover con mayor facilidad. La fuerza de rozamiento, que es opuesta, va a ser menor. Y esta chica va a poder empujar con mucha más facilidad esta caja. Otro ejemplo es las ruedas de una bicicleta contra el suelo, el roce entre un avión y el aire, los vehículos submarinos con la fricción que ejerce sobre el agua. Después pasamos a ver lo que es la tensión. La tensión es la fuerza con que una cuerda o cable tenso tira de cualquier cuerpo unido a sus extremos. Cada
tensión sigue la dirección del cable y el mismo sentido de la fuerza, que lo tensa en el extremo contrario. Cada uno de los cuerpos que se encuentran unidos a los extremos de un cable tenso sufrirán la acción de una fuerza denominada tensión, cuya dirección es idéntica a la del cable y su sentido equivalente al de la fuerza aplicada en el objeto del otro extremo y que provoca que el cable se tense. Se suele suponer que las cuerdas tienen masa despreciable y son inextensibles, no se pueden deformar. Esto implica que el valor de la tensión es idéntica en todos los puntos de la cuerda y por lo tanto las tensiones que se ejercen sobre los cuerpos de ambos extremos de la cuerda son del mismo valor y dirección, aunque de sentido contrario. Por ejemplo, cuando tiramos de la correa del perro, la fuerza que tira del cuello de la mascota es una fuerza de tensión. Acá podemos observar esta imagen, que vamos a hablar de la tensión de la cuerda. En el caso de esta figura, cuando la mano A tira de la cuerda y le aplica una fuerza, esta crea en la mano B una fuerza que tira de ella en el mismo sentido. De igual forma, cuando la mano B tira de la cuerda y le aplica una fuerza, esta crea en la mano A una fuerza. Ambas fuerzas reciben cada una de ellas el nombre de tensión. Después pasamos a hablar de lo que es el peso. Además de la fuerza de contacto, también hay fuerzas de largo alcance que actúan aunque los cuerpos estén separados. La fuerza entre dos imanes es un ejemplo de este tipo de fuerza, así como la gravedad. La Tierra atrae hacia sí cualquier objeto que se deje caer. Incluso cuando no haya contacto directo sobre el objeto y la Tierra, la fuerza de atracción gravitacional que la Tierra ejerce sobre un cuerpo se llama peso del cuerpo. Por ejemplo, este libro. Y con esto tienen lo necesario para entender las fuerzas de contacto, cómo funciona cada una de ellas. Espero verlos la próxima clase, chicos.